Bueno, ¿qué tal? Vamos a ver, este video en particular va a ser continuando con esta charla de Project Management y lo que voy a hablar un poquito es acerca de diferentes modelos de organización de proyectos que existen en el camino. Digo, vamos a encontrar que hay más, que van a existir más, pero en particular vamos a explorar estos tres que son como los más comunes en el camino que o con los que normalmente nos enfrentamos. Entonces, les decía, el día de hoy vamos a hablar acerca de los modelos de gestión y vamos a tratar, y les platico, más bien un poco. En este mundo del Project Management han existido, o sea, hablamos de la guía del PMBOK la vez pasada, y desde que en este mundo o sea, han existido diferentes formas de poder administrar proyectos. Ah, Estas formas o estos métodos o estas prácticas pues se van documentando y muchas han resultado de las necesidades de cada país, puedo decirlo de esa forma, o cada grupo de interés ha tenido a lo largo de su experiencia. Por ejemplo, se dice, o se habla mucho de que el origen del PREP así como lo conocemos hoy en día, y cuando lo dicen eso lo dicen los estadounidenses, entonces hablan del PMBOK, se da a raíz del proyecto Manhattan, que es este proyecto, pues, bastante controversial, que es, pues, a ver con la bomba atómica, ¿no? Y por las complejidades del proyecto, pues obviamente se adquirió mucha experiencia en cómo se tenía que administrar, cómo se tenía que llevar eh, estas prácticas de gestión de tareas, gestión de diferentes áreas de conocimiento para poder llevar un proyecto a buen fin. A otras industrias que le han metido mucho en ese tema también por la experiencia, pues como la industria de la industria inmobiliaria, ¿no? O la industria de la construcción, que también ha aportado mucho a lo que son los estándares que hoy en día conocemos. En Estados Unidos existe el Project Management Institute, una organización sin fines de lucro que está orientada cuyo fin es pues, estar constantemente innovando y constantemente mejorando las prácticas de administración de proyectos a fin de que los proyectos siempre tengan mayores probabilidades de poder salir en tiempo, forma y presupuesto, por no decir más cosas, ¿no? Entonces, uno de los modelos de gestión que vamos a encontrar muy comunes en nuestras vidas pues, es este modelo de la guía del PMBOK o la guía de conocimientos de Project Management. Sí, que para efectos de este curso vamos a estarnos enfocando en la sexta edición, ¿sí? Aunque la edición más reciente es la séptima edición y más hacia el final de la materia estaremos tratando un poquito sobre las diferencias entre la sexta y la séptima edición. Al tiempo que la práctica de Project Management va madurando, existen otros grupos de interés en el industria y desarrollo de software que deciden también pues juntarse y poder determinar una forma de construir proyectos de software que fuera mucho más rápida o mucho más alineada a las expectativas de los clientes, ¿sí? Vamos a decirle al valor. Y, y más o menos a finales del año 2000, de los 90, principios de los 2000, sale este método, o lo que conocemos como Scrum, ¿sí? Y de todo un conjunto de reuniones entre desarrolladores, que también, he de insistir, no quiere decir que no existiera antes, pero simplemente que los métodos de desarrollo de software que existían antes, que van a conocer o van a escuchar mucho como métodos de en cascada, ¿sí? Pues están más alineados a prácticas clásicas o prácticas como las que tenía el PMBOK, ¿sí? Prácticas predictivas, prácticas que buscaban todo el tiempo ir un paso adelante y que para el ambiente, probablemente para el ambiente de construcción, no eran tan complejas o tan frustrantes, por decirlo de una forma, pero que para el ambiente del desarrollo de software eran muy frustrantes, y particularmente cuando tenías que incorporar cambios o tenías que hacer gestión de cambios. Entonces nace toda una corriente que la vamos a conocer como la corriente ágil o agile, y de esa corriente ágil nacen diferentes herramientas y una de las herramientas es Scrum. Scrum, como
Bueno, hay diferentes, a diferencia del PMBOK, que existe el Project Management Institute, en Scrum diferentes subcorrientes de ayer pues empiezan a generar su estómago alrededor de esta idea, ¿sí? O de estos principios. Y en este caso, Scrum Study saca lo equivalente al PMBOK, pero que él llama SBOK, ¿sí? Y que es Scrum Book of Knowledge. Como Project Management Book of Knowledge, este es Scrum Book of Knowledge. Entonces saca el PMBOK, ya va en la cuarta edición, de hecho, pero más o menos igual, está muy parecida a la tercera. Y aquí viene como que toda esa práctica. En algún punto más hacia el final del curso estamos hablando de metodologías ágiles y trataremos este tema de Scrum y también el tema de la tercera edición, ¿sí? Que es lo que ahorita es más reciente. No porque las decisiones más nuevas no funcionen ni nada por el estilo, sino porque las decisiones más nuevas están en su etapa de madurez, en su etapa de adopción. Entonces es muy probable o va a ser muy frecuente que las prácticas de Project Management que hoy te encuentres en cualquiera de estos dos modelos estén alineadas a la sexta o a la tercera edición. Bueno, deseamos, pero tercera guerra mundial, no, perdón, segunda guerra mundial. Y en este tema de los guerras mundiales, entonces al Project Manhattan. Y en algún punto también en la historia, después de que terminan las guerras, pues también el lado europeo, ¿sí? Inglaterra y compañía, deciden que pues, ellos también tienen que tener o tienen que documentar algunos estándares que les funcionan. Y entonces, para ellos, o ellos crean esta guía de prácticas que se llama PRINCE, que conocemos como PRINCE 2. PRINCE significa proyectos en un ambiente controlado. Y básicamente significa que o se refiere a que los proyectos que vas a realizar bajo una práctica de Prince son proyectos en donde se presume o se asume que ciertos aspectos que son muy clave ya se encuentran normados, que ya existen controles para poderlos desarrollar, que no tengo que inventarlos para el proyecto. Por ejemplo, en PMBOK, vamos a ver más adelante, hay un tema que se llama control de adquisiciones o gestión de adquisiciones, que se refiere a los temas de comprar cosas e insumos. Y en estas compras que tenemos que hacer, pues Pembroke te recomienda que definas cómo va a ser tu proceso de concursos o licitaciones, como a veces se les suele decir, como se conoce en el gobierno. Pero en París dice pues, que el proceso de compras ya es un proceso estándar, es un proceso en control, debe ser un proceso que está en control y maduro en una organización. Por lo tanto, no tengo necesidad de tener que definir nada. Entonces se enfoca en otros aspectos de la generación del valor de los proyectos, ¿sí? Y que son necesarios de acuerdo a sus prácticas, de acuerdo a sus guías, ¿ok? Tanto PMBOK como Prince 2 son de esta corriente clásica, de esta corriente predictiva, de esta corriente en donde yo como Project Manager, espero que todo esté ya más normado y que mi ruta y mi plan lo pueda trazar desde un principio y simplemente es el que sigue sea ejecutarlo y seguirlo. Como un complemento de la corriente ágil, también sale este juego de prácticas que se llama SAFe. ¿Sí? ¿Qué significa SAFe? Se refiere a proyectos que son de gran escala, ¿sí? O Scale Agile Projects, ¿no? O sea, un proyecto escalado, o un proyecto de gran escala, se refiere a un proyecto que es de mucha complejidad y tiene diversos elementos alrededor que requieren interactuar y que requieren que requieren sumar en el camino para que esto pueda funcionar, ¿sí? En el caso del SAFe, por ejemplo, también incorpora Scrum como una de las técnicas, una de las prácticas que sirven para poder gestionar proyectos grandes. Scrum también tiene algo que se llama Scale Scrum, ¿sí? Que también es una forma de poder aplicar Scrum en proyectos más grandes. Entonces tenemos y les decía, puede haber más, porque por ejemplo las universidades famosas en Estados Unidos y en Europa también han creado sus propios modelos de Project Management de acuerdo a lo que ellos consideran o lo que sus académicos consideran que funciona en el mundo moderno o en ciertos ambientes o en ciertos mercados o en ciertos sectores industriales o sectores de trabajo. Am, pero al final casi todo el mundo se basa en estas vías para poder bajar sus propias guías de proyectos.
Lo mismo sucede en las empresas. Las empresas tienen áreas de proyectos que de alguna forma eligen uno u otro método o combinan estos métodos o estas metodologías para incorporar prácticas en su forma de trabajar. Tenemos entonces una guía de PMBOK del PMI, que es método clásico, ¿sí? Basado en procesos, una guía, y vamos a hablar de eso, una guía de Scrum, ¿sí? Para desarrollos ágiles de proyectos, ¿sí? Ya no nada más de software, sino cualquier tipo de proyectos, ajustando a eso. Una guía llamada Prince 2, en donde si yo tengo un ambiente que tiene ciertos procesos muy controlados, muy maduros, entonces puedo apoyarme de esta guía para hacerlo. Entre paréntesis, no a mí se me hace que sea más fácil, ¿sí? En mi experiencia. Y Safe como esta aplicación de las prácticas ágiles en proyectos grandes, en proyectos que tienen un grado de complejidad tal que requieren algo más que simplemente gestionar o administrar tareas o administrar un backlog. Hablemos ahora de particularmente, bueno, o más bien no particularmente, pero vamos a explorar cada uno de estos modelos para que podamos tener un criterio de dónde nos puede funcionar uno u otro. Y aquí algo importante, no es que un modelo sea más bueno que el otro, ¿sí? No, aquí todos los modelos son buenos, todos los modelos funcionan y todos los modelos son prácticas que son muy bien aceptadas por la industria. Simplemente que no todos los modelos nos pueden funcionar de una manera ah, fácil, pueden ser adoptados más naturalmente por una organización. Tenemos que considerar diversas cosas para poder llegar a un punto donde podemos decir que es adecuado para una organización o para incluso algún tipo de proyecto. Revisemos algunos de esos aspectos, ¿vale? Veamos PMBOK. PMBOK es un marco de trabajo, es un framework, es una metodología que está orientada o que la construyeron pensando, o sea, ha ido evolucionando desde sus primeras ediciones hasta la sexta edición y la séptima, en donde parte de tener un enfoque que está basado en procesos para poder, eh, para poder describir su modelo. Entonces, por ejemplo, en Pinbook los procesos se van organizando, ¿sí? Como con diferentes grupos. Entonces tenemos grupos para iniciar proyectos, un grupo de procesos o un conjunto de procesos para planear proyectos. Hay un conjunto de procesos para ejecutar proyectos, otro para monitorear y controlarlos y otros para cerrarlos, ¿vale? Entonces se van haciendo, o se van agregando esos procesos dependiendo en qué etapa, bueno, en qué momento, más que etapa, en qué momento me encuentro. Si yo apenas voy a arrancar un proyecto, pues existen procesos que son para poder arrancar el proyecto, ¿sí? Como por ejemplo este, ¿no? Cada uno de estos es un proceso. 4.1, desarrollar el capítulo del proyecto. 4.2, identificar a los interesados del proyecto. ¿Ok? Si yo quiero hacer un plan del proyecto, entonces pues tengo que seguirlo o podría utilizar, y subrayo el podría, y porque es algo técnicamente opcional, podría utilizar algunos de estos procesos para poder arrancar, para poder hacer la planeación de mi proyecto, como para ejecutarlos, monitorarlos y controlarlos. ¿Ok? Pero también divide esta matriz o divide este agrupamiento en áreas del conocimiento, ¿sí? De forma que tú puedas conocer, o si tú te estás especializando en alguna o tienes mayores competencias en una, puedas saber en dónde puedes ser más efectivo o más efectiva en poder utilizar tus conocimientos en Project Management. Entonces, en las áreas de conocimiento nos vamos a encontrar cosas como la integración, permítanme, como ah, los procesos que son específicamente o están diseñados para la integración de un proyecto, ¿sí? Las actividades que integran o procesos que integran todos los componentes de un proyecto. Y en este, por ejemplo, tenemos el desarrollar el acta de proyecto, el desarrollar el plan director,
el desarrollar y manejar el trabajo o gestionar el trabajo, como también el conocimiento, el monitorear y controlar el trabajo, en desarrollar el control de calidad y el control de cambios del proyecto y el cerrar un proyecto en una fase. También tenemos procesos que son que están más orientados a la definición o aspectos que tienen que ver con el alcance, ¿sí? Con esta suerte de corralito que les hablaba el otro día, ¿no? O sea, el principio, el fin de y los límites que tengo en este desarrollo de, de saber hasta dónde voy a llegar con lo que quiero hacer. Y por ejemplo, aquí vemos que en tema de alcance, pues no existe nada que se encuentre en la primera etapa, ¿no? O sea, que cuando yo estoy en etapa de iniciación no me tengo que preocupar tanto por el alcance. Sí me tengo que preocupar, lo vamos a ver cuando veamos Project Charter, pero no hay procesos que me ayuden en el inicio para poder definir el tamaño del alcance del proyecto. Pero cuando yo estoy hablando de planeación, aquí sí tengo que hacer un plan del alcance, tengo que buscar los requerimientos, definir el alcance, crear una estructura de trabajo, ¿sí? Para ejecutar, no tengo que definir nada. Aquí yo no tengo que utilizar ningún proceso porque yo estoy en la ejecución de un plan, porque ya lo planeé. Pero si voy al momento de controlar, sí tengo que validar el alcance constantemente, sí tengo que controlar también ese alcance. Y para cerrar, pues no tengo necesariamente nada que hacer. ¿Sí? ¿Por qué digo necesariamente? Porque si nos vamos a encontrar con que en algunos momentos, pues cosas que se encuentran dentro de cada uno de estos, pues afecta obviamente una etapa anterior o afecta a nivel de integración lo que se necesita, ¿no? Entonces, para poder ejecutar un área de conocimiento diferente. Entonces, tenemos en áreas de conocimiento, integración, alcance, calendario, ¿sí? O sea, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, aquí lo que sea de adquisiciones, ¿sí? O sea, compras, e incluso el manejo de interesados, el manejo de stakeholders. ¿Ok? Eso es todo lo que podemos encontrar en o esta forma de clasificación que tenemos de los diferentes procesos, de los proyectos. Les comentaba que Pinbook es en un cierto punto algo flexible. Porque la práctica de procesos lo que me dice aquí es que yo puedo, ujú, ¿cómo ponerlo de esa forma? Yo puedo seleccionar de toda esta lista, ¿sí? Aquellos procesos que hagan sentido a mi modelo de administración. ¿De qué va a depender? Pues de la cultura y de la madurez de la organización en función de tener una filosofía de administración de proyectos, ¿sí? Del nivel de resistencia que puedo llegar a enfrentar. Y en ese mismo sentido, entonces, aquí parte de lo que podemos observar o parte de lo que te dice la práctica es que si tú quieres construir tu modelo de proyectos, tú tienes que al menos considerar un proceso de cada grupo de conocimientos, bueno, un grupo de procesos, pero también tienes que considerar que para armar tu modelo, siempre vas a empezar a trabajar de los procesos de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de izquierda, donde se le marca esto, a derecha, ¿sí? Si es la primera vez que vas a hacer un proyecto, un plan, o te toca hacer project manager, no sabes qué hacer, entonces lo mejor es que eres tu guía del PMBOK y entonces comiences por hacer tu project charter, ¿sí? Identifiques tus interesados, desarrolles tu plan de proyecto, que acuérdense que estos procesos de arriba son integradores, lo cual, ahí les doy un tip, me va a llevar a que yo tenga que ir trabajando de una forma de integración que es mayormente de abajo hacia arriba. Vamos a decir que como si fuera una pirámide, yo necesito cosas que están abajo para ir construyendo lo que va estando arriba. Lo que está aquí abajo integra información y en el siguiente nivel que integra la información a otro nivel. Por ejemplo, para yo poder llegar, déjenme borrar eso, para yo poder llegar a tener un plan de dirección de proyecto, ¿sí? Yo necesito tener un plan del alcance del proyecto, de admisión del alcance del proyecto. Esto se va a integrar en este plan.
un plan, que eso se le llaman planes subsidiarios, que esto se integra acá también, que es un plan de calendario o un cronograma, un plan de la gestión del tiempo, los costos del proyecto, ¿sí? Que se integran al plan director. Pero yo para poder llegar a tener un plan director necesito definir actividades, darle secuencia a las actividades, estimar las duraciones, desarrollar mi calendario y entonces esta información se integra a mi plan de gestión de calendario, como por ejemplo para el tema del alcance, necesito tener requerimientos, definir un alcance, crear una estructura de proyecto y toda esta información pues me ayuda a integrar el plan de alcance, que a su vez estos planes van a ayudar a integrar el plan de arriba, el plan director. Sí, te diría no se espanten, porque al final de cuentas, aunque parece que son muchos procesos, ¿sí? Y nos vamos a meter con este profesor, pero es que en los procesos yo tengo que tener entradas, tengo que tener actividades para procesar la información, para transformarla, para poder tener salidas. Y tengo que tener, pues, ciertas reglas o ciertas guías y tengo que tener algunos insumos que van a ir saliendo y se van a acordar de ese diagrama de tortuga que habíamos visto, que habíamos comentado, o sino que comentaremos en algún punto cuando hablemos de procesos, pero que al final del día es como que esto suena grande, o sea, tengo que hacer cuántos procesos para eso. Bueno, no necesariamente es tan complicado, porque hay procesos por los que podemos pasar muy rápidos. No es tan burocrático en ese sentido, porque, por ejemplo, mientras defines qué actividades o identificas qué actividades necesitas hacer, que es algo que tradicionalmente hacemos todo el mundo, pues a la vez estás pensando en la secuencia, a la vez en cuánto duran, y luego pues con todo esto integras y haces tu cronograma, ¿sí? Pero eso es importante algo. Quiero que observen cómo normalmente estamos muy acostumbrados a que si alguien nos dice, hay que hacer un proyecto, lo único que nos enfocamos en hacer es esto, ¿sí? Porque esto, en manera muy simple, se termina convirtiendo en el típico clásico cronograma, ¿sí? Que vemos y nos enseña todo el mundo. Solo que si observamos bien, cuántas cosas estamos obviando antes de llegar al cronograma. O sea, no hemos desarrollado un alcance que nos diga, ya lo trataremos, ¿eh? Pero hemos desarrollado un alcance que nos diga exactamente qué es lo que nos están autorizando a hacer. No hemos identificado con quiénes voy a tener que participar o quiénes van a interactuar. Pero peor aún, ni siquiera hemos a veces determinado muy bien cuál es el alcance del proyecto como para poder llegar a tener una identificación correcta de actividades y demás. Y muchas veces a este cronograma lo llegamos a llamar como el plan director del proyecto, cuando este plan director del proyecto, como un elemento integrador, pues le hacen falta el 6.1, el 7.1, el 8.1, el 9.1, el 10.1, el 11.1, el 12.1 y el 13.2. ¿Ok? O sea, le hace falta muchas salidas de varios procesos para poder tener un plan que realmente esté completo y que realmente te ayude a que tengas un 98% probablemente, o igual y un poquito más, un poquito menos, vamos a ponerle más, menos, ¿qué les gustan? 2 puntos porcentuales de probabilidad de que el proyecto salga en tiempo, forma, presupuesto y calidad. ¿Ok? Em, entonces, muchos de estos podemos tardarnos, como les decía, a veces 1 hora o 2 horas o menos, depende del tamaño del proyecto, depende de la complejidad del proyecto, porque si estoy intentando hacer y vamos a decir, una planta de producción completa o un proceso completamente nuevo, pues ciertamente me va a tomar más tiempo, ¿no? Pero si estoy haciendo, por ejemplo, algo más sencillo, o como un proyecto universitario, o algo que ya se hace para ti, entonces puedes sacarlo de una manera mucho más rápida, ¿sí? Ahora, también como regreso a lo que les comentaba, el modelo es flexible porque yo puedo seleccionar lo que me haga sentido para mi proyecto o para mi cultura. Porque, por ejemplo, puedo pensar o podría decir que si estoy hablando de que lo necesito para la universidad, pues lo que necesito es sí definir un alcance, entonces este lo tomo, este conjunto lo puedo tomar, el conjunto del calendario me hace sentido, lo quiero tomar, el conjunto de costos puede ser que no me haga sentido en este momento, decido no hacer un tema de presupuestos, como el tema de calidad, que voy a decir, no, esto no lo quiero,
tampoco de recursos, pero sí quiero un plan de comunicación, pero sí quiero un plan de riesgos, pero no quiero un plan de suministro, pero sí quiero un plan de stakeholders. Y entonces yo puedo perfectamente decir que en mi modelo de administración desarrollo un charter, desarrollo mi plan director con esto no, perdón, con estos planes subsidiarios, ¿sí? Y con esto puedo tener el mismo 99, ¿o qué? Realizamos hace rato, 98% de probabilidades de tener un proyecto y tiempo por mi presupuesto, ¿sí? O sea, sí puedo agarrar y dirigirlo a ¿vale? Entonces, esto es PMBOK, ¿sí? Es un modelo estadounidense, es un modelo que está basado en procesos, es un modelo predictivo, porque todo eso me ayuda a ser predictivo. Es un modelo bastante útil, bastante bueno. Para no tardarnos más en esta sesión, ¿sí? Vamos a empezar rápidamente los otros dos para que vean un poco las diferencias entre ellos. Esto es Prince, por ejemplo, ¿sí? Y si se fijan, en Prince el modelo es un poco más, como que es una ruta más estructurada. Una ruta en la cual no puedo brincarme cosas, porque incluso esta ruta, o sea, si la comparo con la anterior no trae flechas, la anterior simplemente dice, elige de aquí, elige de acá. Pero en esta ruta sí hay flechas, o sea, sí me indica una dirección. O sea, yo no me puedo brincar ningún proceso que se encuentre dentro de esta ruta, ¿sí? De ahí la importancia de lo que ya debe de estar controlado, ¿sí? Y lo que no puedo, y para enfocarme más en lo que no puedo controlar. Al final manejan conceptos muy similares, ¿no? Como por ejemplo, iniciar el proyecto. ¿A qué se refiere? A mi charter que está aquí arriba, ¿no? En Gimbo. También aquí está el manejar los estados o las fronteras de los estados. ¿A qué se refiere? Si me voy acá, pues se refiere al tema de manejar ay, ese no. Me refiere a manejar el alcance, ¿sí? Controlar los estados, es decir, controlar cada etapa del proyecto, cerrar el proyecto, ¿sí? Manejar los entregables, o gestionar los entregables. O sea, pero aquí lo importante que aquí notar es eso. Hay flechas, hay toda una ruta que tengo que seguir, toda una ruta que no me puedo brincar, ¿sí? Que tiene que seguir ciertas instrucciones, tiene que seguir cierto orden, y por lo tanto ese orden me va a ayudar a que pueda llegar a cerrar mi proyecto, ¿ok? Prince es uno de los modelos que a mi gusto son más complicados. Son modelos que te pueden funcionar muy bien en ambientes más de gobierno, por ejemplo, ¿sí? O en ambientes donde un project manager no tiene tanto control del proyecto como lo tiene una entidad que gobierne la institución, ¿sí? Por ejemplo, un director general, un gerente, un controller, ¿sí? Entonces, donde se requiere el no te brinques las cosas porque no está en tu cancha elegir qué es lo que quieres y que te va a funcionar como project manager, ¿sí? Pero es efectivo. Siguiente, decíamos, hablábamos de Scrum. Y aunque entremos en Scrum con más detalles en unos días más, ¿sí? Pues simplemente de Scrum quedarnos con que Scrum es un modelo en donde tú tienes una lista de trabajo pendiente y de cosas que tienes que hacer para poder llegar. No es una lista que esté en un orden secuencial, es una lista como cuando vas a ir al mandado o vas a ir a hacer el súper, ¿no? Tú te dieron una lista de que necesitas tener huevos, calabacitas, papas, tortillas de harina, leche, jabón para lavar, acondicionador, champú, no sé, N cantidad de cosas, pero esa lista que te dieron no tiene ningún orden, incluso lo más que puede llegar a tener es una prioridad, ¿sí? Primero compras los huevos, a trae 100 pesos, primero compras los huevos hasta donde te alcance la lana, ¿sí? A esa lista la vamos a conocer como un backlog. Ese backlog se prioriza, ¿sí? Porque los recursos son limitados y tienes una cierta cantidad de recursos. Aquí lo ponemos como personas, pero también puede ser dinero, ¿sí? Y vamos a hablar de un tema de tiempo, en donde tú vas a seleccionar qué componentes o qué tareas de ese backlog vas a realizar dentro de un periodo específico de tiempo que puede ser 1 o 4 semanas. Y cuando termines, pues simplemente vas a entregar el producto final. Y una vez que este producto final es aceptado, entonces regresas
a seleccionar otro conjunto de tareas que vas a trabajar atómicamente durante 1 o 4 semanas para entregarlas y así te vas a ir hasta que esta lista del mandado pues ya quede totalmente vacía y no exista nada más que, que trabajar, ¿ok? Hay reglas, por ejemplo, o sea, cada 24 horas, si es que sea un Scrum. Pero si se fijan, no hay tantos procesos en el camino. Aquí o sea, sí en eso vamos a encontrar procesos, vamos a encontrar entradas, salidas, algunas cosas, pero es más simple, ¿sí? Es más simple en el sentido de lo que aquí vamos a ahorrar es algo que le llaman a Scrum como principios, ceremonias, ¿no? O sea, cosas que tienen que suceder. Por ejemplo, sí o sí tienen que suceder juntas diarias, sí o sí tiene que suceder un sprint review, sí o sí tiene que existir retrospectiva, sí o sí tiene que existir un backlog, sí o sí tiene que existir un sprint, tiene que existir un tiempo definido para ese sprint. 1, 2, 3, 4 semanas, ¿cuánto va a ser? Sí o sí tiene que existir un rol de un Scrum Master, un rol de un equipo de trabajo, un rol de otras cosas, ¿ok? Entonces, Scrum se va a basar y se va a estar apoyando mucho en esos aspectos, ¿sí? Y va a, de alguna forma, estos aspectos de control, esos componentes de control que tienen los otros modelos, Scrum los va a intentar ah, accionar o mantener a través de mecanismos que decía, que son llamados ceremonias, ¿no? O sea, por ejemplo, el Daily Scrum, pues lo que pretende es que me ayude a mantener controlado el alcance del proyecto y me ayude a tener controlado también los riesgos. Pero las estrategias de manejo de riesgos, manejo de cambios de alcance y más, son totalmente diferentes. ¿Ok? Ya lo comentaremos con más delicadeza. Y por último, para esta sesión, ya me pasé algunos minutos, ¿sí? Es SAFe. De SAFe hablaremos un poco más adelante, pero no lo entraremos a fondo. Y se fijan, SAFe es un modelo también ágil, ¿sí? Acuérdense que Scale se refiere a proyectos grandes, pero que incorpora técnicas donde, por ejemplo, aquí está Scrum, pero también está Kanban, ¿sí? Y también está por acá, ¿verdad? Un tema de KPIs, un tema de cadenas de valor, o presupuestos ágiles o limpios, temas de arquitectura empresarial, por ejemplo, temas que te llevan a lo que es la empresa limpia o la empresa que tiene menos cero desperdicios, ¿sí? Conceptos nuevos en el área de TI o nuevos cuando nace esto, ¿sí? El tema de la relación que tiene que existir entre las áreas de desarrollo y las áreas de operaciones, cómo se maneja un portafolio lean sin desperdicios, ¿sí? Cómo manejar la agilidad dentro del equipo de trabajo. Entonces, es un concepto mucho más complejo. También aquí manejas principios, también aquí manejas valores, ¿sí? También aquí manejas varios de los conceptos que son claves super core de la filosofía ágil. Pero como se entiende que los proyectos son grandes, son complejos, no puedes dejar todo a la, a, a la cultura Scrum como tal, y necesitas también agarrar y tener que meterle algo de orden, ¿sí? O sea, algo de, digamos, predictibilidad, ¿sí? Por eso necesito milestones o hitos, por eso necesito planes y roadmaps, cosas que me ayuden a ver dónde me encuentro y que si se fijan van incorporando alguna de las prácticas que vienen de Prince o de PMBOK sin perder parte de su esencia. ¿Ok? Ya lo platicaremos, ya lo discutiremos, no va a ser un tema como que vamos a una clase de SAFe, no lo vamos a ver, pero es uno de los modelos o de los frameworks o de las mejores prácticas que debemos de tener en la cabeza, ¿no? Y bien, para cerrar el tema, lo único que te pediría entonces es que vayas a tu grupo de WhatsApp y me comentes, entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué concluyes de esto? ¿Cuál fue el modelo que más te llamó la atención? ¿Qué modelo te gustaría explorar más? ¿Sí? Y por ejemplo, cruces esto con la lectura que estás llevando del primer capítulo del Prombook y me digas cómo te encuadra cada uno de estos modelos
dentro de esa lectura. ¿Sí? ¿Qué se copian o qué se toman unos de otros? Cómo se están interfazando? ¿Sí? ¿Quién está haciendo un poco más rudo, un poco más flexible? Entonces, les dejo eso, espero sus mensajes de WhatsApp y nos estamos viendo.